Samuel, hermanos, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Vamos a leerlo alternado. Yo inicio en el 1, ustedes en el 2 y al final todos, hermanos, nos unimos en el versículo 15. Voy a iniciar, hermanos. Dice la palabra del Señor: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado del arca de Dios, ahí iban delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová hasta la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dada noticia al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a casa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un mejor de lino. ¿Todos? Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por que has puesto la disposición en nuestros corazones de buscar tu rostro. La palabra dice que son bendecidos, Señor, aquellos que buscan diligentemente, Señor, tu rostro. Y, Señor, sabemos que tu presencia está hoy aquí, Señor, en este lugar, en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que hoy está aquí, Señor, habita en nuestros cuerpos, Señor. Somos templos también del Espíritu, pero tú te manifiestas también, Señor, en medio de tu pueblo, cuando dices que donde estén 2 o 3, allí estarás en medio de ellos, y creemos que eso es así el día de hoy, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que limpies nuestra vida el día de hoy, limpies, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes de toda iniquidad, Señor, y que el día de hoy podamos, Señor, realmente saber delante de quién estamos hoy. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos estudiando David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero el tema de hoy se llama David, un hombre conforme a la manera de Dios. Conforme a la manera de Dios. Hermanos, este pasaje nos habla acerca del arca del pacto. El arca del pacto, hermanos, representaba para el pueblo de Israel la figura de la presencia de Dios en medio de ellos. Eso representaba el arca del pacto, la figura de la presencia de Dios, hermanos, delante de ellos. Era un lugar sagrado, hermanos, donde se encontraba la presencia de Dios. Se dice que se dividía en 2 partes principalmente. Estaba el lugar santo, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios por el pueblo. Después había una cortina que dividía el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo, hermano, estaba el arca del pacto. Era una arca pequeña, como una especie de cofre de
4.11 metros de ancho por 67 centímetros de alto. Era algo pequeño, hermanos, pero muy significativo, porque la presencia de Dios, hermanos, estaba en ese lugar. Hermanos, nadie podía ir a ese lugar, al arca del pacto. Al menos una vez al año el sacerdote entraba, pero si el sacerdote no estaba santificado, él podía morir. Así es que le ataban una soga a su cuerpo, por si acaso moría en ese lugar, pues nadie podía ir a sacarlo, porque moría también, porque ahí estaba la santidad, la presencia misma de Dios. Así es que lo sacaban con esa cuerda. Entonces, hermanos, el arca representaba, hermanos, la presencia misma de Dios, hermanos, en medio del pueblo. ¿Qué había ahí en el arca? En Hebreos 9, capítulo 1, versículo 5, nos dice las cosas, los elementos que habían dentro del arca. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5. Hebreos 9 del 1 al 5 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto, dice, y un santuario terrenal. Es el que estamos hablando, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y después dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Se llama el lugar santísimo porque ahí moraba la presencia de Dios misma. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle, dice. Hermanos, entonces estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, y detrás de ese velo estaba, hermanos, el arca del pacto con dos querubines que cubrían justamente lo que había dentro de esa arca. Que aquí nos dice la palabra de Dios que eran tres cosas. Era la palabra de Dios, de los mandamientos que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí, las tablas, y el maná que Dios había dado de alimento al pueblo, hermanos, cuando estuvo en el desierto, y la vara de Aarón. Esas tres cosas, hermanos, había en ese lugar llamado el lugar santo, donde estaba el arca del pacto. Pero, hermanos, en los tiempos de Saúl, el arca del pacto, hermanos, fue descuidada. Usted sabe que la Biblia nos enseña en 1 Samuel 5 que por el pecado de los hijos de Eli, por el pecado de Eli, por el pecado del pueblo, el arca fue llevada cautiva mucho tiempo, 7 meses, por los filisteos. El arca de Dios fue llevada cautiva 7 meses, hermanos, y estuvo en las diferentes ciudades de los filisteos, en Ecrón, en Gat. En todas esas ciudades estuvieron ahí. Y, hermanos, cada ciudad que iba al arca, Dios destruía esa ciudad con tumores, con plagas. Las mujeres quedaban estériles y nadie quería tener el arca del pacto. Hermanos, sus imágenes, sus ídolos aparecían al siguiente día quebrados, doblados delante del arca del pacto. Hermanos, porque nadie puede soportar la presencia, hermanos, de Dios mismo. Al final, hermanos, el arca del pacto quedó en una ciudad llamada Kiriat Jearim. La palabra Kiriat significa ciudad, es la ciudad de Jearim. Vamos a ver a 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Primer libro de Samuel 7:1. Vamos a leer todos juntos cuando lo tengamos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Finalmente, hermanos, el arca de Jehová reposó en la casa de un hombre, hermanos, llamado Abinadab.
y él santificó a su hijo Eleazar para que cuidase el arca. Hermanos, el arca estuvo allí, no era su lugar donde debía estar el arca, pero el arca estuvo allí, hermanos, durante 20 años. Y aunque Samuel trató de regresarla al lugar donde estaba destinado, no pudo. Así es que David, hermanos, Dios pone en su corazón de David el traer el arca, hermanos, al pueblo nuevamente para que pueda ser el centro de adoración. Y hermanos, David tenía un corazón que amaba la presencia de Dios. Miren, regresamos al 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 2. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice la palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Tenía un propósito, y dice, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Hermanos, en este momento David ya es el rey de Israel. Él está gobernando, hermanos, en Hebrón, y una cosa de las que quiere hacer es su primer proyecto como jefe de Estado es traer el arca de Dios. Porque, hermanos, él sabía que si Dios no estaba en medio de su pueblo, hermanos, el pueblo, hermanos, iba a fracasar. Hermanos, qué importante cuando vemos que algún mandatario pone en primer lugar a Dios, ¿verdad? Hemos escuchado a algunos presidentes que cuando tomen su toma de protesta, ellos lo primero que hacen es encomendar su vida y su nación a Dios. Yo escuchaba al nuevo presidente de Colombia que decía, vamos a pedir la dirección, vamos a pedir la guía de Dios para que Dios nos ayude a gobernar. Cuando el presidente de El Salvador fue nombrado, bueno, invitó a un pastor para orar por su presidencia. Hermanos, David sabía, hermanos, que un pueblo, hermanos, donde no está la presencia de Dios es un pueblo destinado a fracasar. Hermanos, una familia donde la presencia de Dios no es el centro, hermanos, es una familia que está destinada a fracasar. David sabía, hermanos, que la presencia de Dios en medio del pueblo era lo más importante. Hermanos, eso lo habíamos visto antes a través del pueblo de Israel, cuando el arca, hermanos, era la que gobernaba toda decisión del pueblo. Vamos a ir a Números, capítulo 10, versículo 33 al 36. Números 10, 33 al 36. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, era dependiente total, hermanos, de la presencia de Dios. Número 10, 33, hermanos, al 35. Hasta el 36 vamos a leer. Dice, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Hermanos, qué gran bendición. Israel, hermanos, cuando anduvo en el desierto, era un pueblo que se movía de acuerdo a la dirección y a la presencia de Dios. Dice que cuando la arca se movía, el pueblo se movía. Cuando el arca se detenía, el pueblo se detenía. Y hermano, esto nos habla acerca de la dependencia que el pueblo tenía de Dios. Y hermanos, nosotros debemos de tener una total dependencia de Dios en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos movemos y Dios no nos ha dicho que nos movamos. Nos detenemos y Dios nos ha dicho que no nos detengamos. Y no estamos sincronizados, hermanos, porque no hay una comunión estrecha con Dios. Y tomamos decisiones a veces malas, alocadas, hermanos, porque Dios no es el que gobierna, hermanos, nuestros pasos, nuestra vida.
Pero hermanos, el arca significaba la presencia de Dios en medio del pueblo, y esa presencia de Dios era la que gobernaba el camino del pueblo de Israel, hermanos, cuando estuvo en el desierto. Y hermanos, cuando el pueblo salía en batalla, lo primero que iba adelante, hermanos, era el arca. Y los enemigos temblaban cuando escuchaban que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Allí hermanos, también por ejemplo, Moisés, hermanos, él dijo: si tu presencia, dice, no ha de ir conmigo, dice, no nos saque de aquí, en Éxodo 33:15. Hermanos, Moisés sabía que la presencia de Dios en medio del pueblo era muy importante. En Éxodo 33:15, se me ayuda a buscarlo ahí. Éxodo 33, 15 y 16, lo vamos a leer todos juntos cuando lo encuentren. Leemos y dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hermanos, el anhelo de Moisés era que la presencia de Dios fuera con ellos. Y él dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, mejor déjanos en Egipto. Mejor déjanos como esclavos, no nos saques de aquí. Hermanos, si un cristiano que camina sin la presencia de Dios en su vida, sin la guía de Dios, hermanos, es un cristiano infeliz. Y Moisés lo sabía. Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor no nos movamos de aquí. Hermanos, ¿qué tan importante es para usted la presencia de Dios en su vida? La guía de Dios en su vida, hermanos. ¿Qué tan importante ha sido y es hasta hoy, hermanos? ¿Qué tanto usted depende de la gloria de Dios, hermanos, en las decisiones que hay en su vida? Pero hermanos, David tenía ese buen deseo, ¿verdad?, de que la arca estuviera en medio de su pueblo. Pero hermanos, las cosas que hagamos en nuestra vida tenemos que hacerlos a la manera de Dios. Y el segundo punto, acercándonos a la manera de Dios, acercándonos a la manera de Dios. Y hermanos, encontramos unos versículos ahí, regresamos a donde estábamos, hermanos, que leímos al principio, allí en 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel 6. Me ha intrigado mucho esta parte siempre, hermanos, y a veces cuando uno lee al principio, uno diría: Dios es muy injusto con lo que le pasó a Usa. 2 Samuel, capítulo 6, donde leímos al principio. Las intenciones, hermanos, de David eran unas intenciones muy buenas. Pero hermanos, podemos tener buenas intenciones, pero si no lo hacemos a la manera de Dios, no va a funcionar. Mire, ahí donde dice en 2 Samuel 6, dice en el versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Cuando usted lee por primera vez esto, usted dirá: Dios fue muy extremo, ¿verdad? Hermanos, ¿cuál era la intención de Usa? De tener el arca, ¿no?, para que no se cayera. Yo creo que si usted hubiera ido en esa carreta y ve que el arca de Dios, donde está la presencia de Dios mismo, se va a caer, su reflejo primero es tomarla, ¿verdad? Usted y yo lo hubiéramos hecho.
y ya no estuviéramos aquí también. ¿Y qué pasó aquí, hermanos? ¿Qué salió mal? Y sabe, David en un momento se molestó con Dios. Dice en el versículo 8, y se entristeció David. En la versión que yo tengo en inglés dice David was angry. David estaba enojado. ¿Por qué Dios fue tan severo con este hombre, con este joven? Era un joven llamado Usa y lo mató. Es cierto que nos enojamos muchas veces con Dios cuando Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Y hermanos, no podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. No podemos acercarnos a Dios, hermanos, hasta a nuestra manera. Sabe, a David era un hombre práctico, pragmático, que le gustaba hacer las cosas rápido, como muchos de nosotros. Él dijo, yo quiero el arca de Dios aquí en Jerusalén. No sé cómo le vayan a hacer, tráiganlo. Y dice que prepararon lo mejor, prepararon una carreta nueva, y venían los dos hijos de Abinadab, donde había estado esa arca durante 20 años. ¿Sabe? Esos muchachos habían crecido viendo esa arca todos los días. Ayo y Usa habían crecido viendo esa arca. Estaban familiarizados con esa arca. Y dice que la subieron en una carreta nueva, o sea, algo bueno, algo para Dios, ¿verdad? Pero hermanos, el problema es que no era la manera en que Dios había dicho que el arca debía de transportarse. Hasta después, más adelante, David se da cuenta del error que cometió. Busque en 1 Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Primera de Crónicas 15:2. Es un pasaje paralelo y David entiende por qué pasó todo esto y dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Hermanos, habían personas asignadas para hacer este trabajo. Y Usa y Ayo no eran esas personas. Hermanos, qué triste es cuando hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Y en Éxodo, hermanos, 25, vemos cuál era la manera correcta en cómo debía transportarse esa arca. Acompáñenme a Éxodo 25, capítulo 10 al 14. Éxodo 25, 10 en adelante, dice, hermanos, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ellas una cornisa de oro alrededor, fundirás en ella 4 anillos de oro. Había 4 anillos de oro, hermanos, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y después dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y aquí está la forma correcta. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Esa era la manera correcta. Y alguien dirá, ¿qué tan importantes son esos anillos? ¿Qué tan importantes son esas varas? Y al final era de transportarla del punto A al punto B, que era lo importante, llevar el arca en medio del pueblo de Dios. Pero sabe, hermanos, para Dios los detalles son muy importantes. Dios ha puesto todos los detalles como Él quiere que nosotros vivamos en la palabra de Dios. Y usted dice, eso no es tan importante. ¿Sabe qué? Para Dios los detalles sí son muy importantes. Para Dios ese anillo que parecía insignificante,
era importante porque ahí iba a meterse las varas donde con los hombros iban a cargarlos ciertas personas, y no cualquier persona. Ahí en Números, hermanos, 4:15, ahí nos dice quiénes deberían de cargar, hermanos, esas varas y esa arca. Miren, dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Habían hombres destinados, hermanos, de una tribu de los coatitas para llevar y transportar todos los utensilios santos, incluyendo el arca. Y había una condición: ellos no deberían de tocarlo, ¿verdad? Porque si los tocaban, morirían. Hermanos, a veces no tenemos ese conocimiento, nos falta ese discernimiento acerca de lo que es la presencia de Dios y su santidad. No tenemos ese discernimiento de las cosas santas de Dios. Y hermanos, David lo tuvo que aprender, hermanos, de una manera muy difícil. Que las cosas de Dios, hermanos, no son un juego. Que las cosas de Dios, hermanos, tienen que hacerse a la manera de Dios, no a la manera que yo pienso que deben de hacerse. Y Dios le dio una lección muy grande, hermanos, a David. Y miren, después que pasó David, en el versículo 9 dice, y temiendo David a Jehová aquel día, allá en 2 Samuel 6:9 dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hubo temor en el corazón de David acerca de la santidad de la presencia de Dios, acerca de cómo Dios, hermanos, quería que las cosas se hicieran. Y hermanos, Dios ha establecido una manera en la que nosotros nos podamos acercar a Él. Y la gente dice, no, pues es que yo tengo mi propia manera de acercarme a Dios, ¿verdad? A través de la religión, a través de las imágenes, de los santos, yo tengo un mediador y con Él me acerco a Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Hermanos, Dios ha provisto la manera en que el hombre se pueda acercar a Dios, pero los hombres buscan otras maneras de acercarse. Pero Dios dice que solo hay una manera. En Efesios 2:18, acompáñenme. Efesios 2:18. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, hablando de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermanos, la única manera en que el hombre pueda tener una entrada hacia el Padre es a través de ¿quién? De Jesucristo. Y hay gente que dice, no, es que yo tengo mi religión y al final todos los caminos llevan a Roma. Sí, a Roma, pero no a Dios. Para ir a Dios dice la palabra que solo hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios nos ha mostrado, hermanos, cuál es la manera correcta en que nosotros podemos llegar a tener esa comunión con Dios. Pero a veces, hermanos, nosotros no lo hacemos de manera correcta. Hermanos, Dios nos ha hecho que nos acerquemos a Él a través de Cristo, a través del sacrificio. Dice en 1 Pedro 10:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa arca, hermanos, simbolizaba la presencia de Dios, la comunión con Dios. Nosotros, hermanos, a través de Cristo podemos acercarnos a Dios. Pero, hermanos, cuando nos acerquemos a Él, debemos acercarnos con temor reverente, y es lo que no hizo, hermanos, Usa. Ahí regresamos en 2 Samuel capítulo 6, versículo 7.
Debemos acercarnos a Dios, hermanos, con temor reverente. En 2 Samuel 6:7 nos dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y le hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pérez Usa significa quebrantamiento de Usa. Y hermanos, dice que se encendió la ira de Dios contra Usa por aquella temeridad. La palabra temeridad implica, hermanos, irreverencia. Eso significa temeridad, por aquella irreverencia que hizo. ¿Cuál fue la irreverencia? Tocar el arca de Dios. Hermanos, la santidad de Dios no debe tomarse a la ligera. La Biblia nos enseña que dice que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego, hermanos, consumidor. Y que nadie puede estar de pie, hermanos, ante su santidad y ante su presencia, hermanos. Hermanos, vemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad?, acerca de hombres que se acercaron a Dios de manera irreverente. Aquellos dos jóvenes, ¿verdad?, hijos de Moisés, allá en Levítico capítulo 10, versículo 2. Levítico 10, 2, desde el 1. Levítico 10, 1. Mire, dice la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, dice, fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron de delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón dice que cayó. Estos jóvenes, hermanos, no tomaron en consideración que la manera en que tenían que ofrecer ese fuego a Dios. Ellos tenían que tomar el fuego del altar de Dios, y ellos lo tomaron de otro lado. Y usted pensaría como yo: eso es insignificante, al final era fuego. Pero al final, hermanos, cuando usted no sigue los mandamientos de Dios, usted está en pecado, en desobediencia a Dios. Y Dios es un Dios santo, hermanos, y tarde o temprano va a llegar la disciplina a su vida. Y vemos a través de las historias de la Biblia cómo aquellos hombres, cuando el arca regresó, ¿verdad?, de los filisteos, dice que llegó a una ciudad primero que se llama Bet-Semes, y dice que los hombres de esa ciudad trataron de ver lo que había en el arca, y murieron cerca de 70,000 hombres. 70,000. Hermanos, David entendió, hermanos, que la presencia de Dios era algo importante, hermanos, pero era algo que tenía que tratarse, hermanos, con mucho cuidado. Que la santidad de Dios, hermanos, era algo importante, que no debe tomarse, hermanos, a la ligera. Hermanos, Usa quiso ayudarle a Dios, ¿verdad?, tratando de que no se cayera el arca. Nosotros muchas veces tratamos de ayudar a Dios. Hermanos, Dios es el dueño del universo, usted no puede ayudarle a Dios. Y a veces decimos: pobrecito Dios, voy a ir a la iglesia para que la iglesia no esté sola, ¿verdad? No, haya muy poquitos. Voy al culto de oración para que, pues, oremos todos y ya le ayudamos a Dios. Hermanos, a veces tenemos esa pobre imagen de Dios, que Dios necesita ayuda. Usa pensó que Dios necesitaba ayuda. Dios no necesita ayuda de usted y de mí. Amén. Y hermanos, y cuando nos acercamos a Dios, sobre todo con manos sucias, como lo hicieron estos hombres, Nadab y Abiú, más adelante dice que ellos se habían emborrachado. Usted no puede tratar de acercarse a Dios y servir a Dios, hermanos, cuando su vida está en pecado. Un error que cometen a veces, y cometemos nosotros los líderes, un hermano que anda mal, le tratamos de ayudar, ¿verdad? Dice: hermano, sirve en este ministerio. Tal vez así se va a componer, a lo mejor va a leer más su Biblia y va a orar más. Lo estamos matando como a Usa, ¿verdad? Lo estamos mandando a la disciplina de Dios. Hermanos, Dios primero quiere que tú tengas una relación, una comunión personal con Él, y después Él te va a usar. Si tu relación con Dios no es la correcta, no es la apropiada, no vives una vida temerosa de Dios,
hermanos, mejor ni te metas a servir, ¿verdad? Porque, hermanos, Dios es fuego consumidor. Y la Biblia dice que si nosotros queremos ser instrumentos de santidad, ¿verdad? Dice la Biblia que debemos de limpiar nuestras manos, ¿verdad? Para que seamos instrumentos de honra para Él. Hermanos, ¿qué instrumento usted está haciendo, hermanos, para el Señor? No podemos servir a Dios, hermanos, con manos manchadas de pecado. Hermanos, no podemos hacer eso. Y hermanos, tenemos que estar conscientes de a quién estamos sirviendo. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de a quién estamos sirviendo. Hermanos, ¿sabe lo que pasó con Usa? Es que él no tuvo consideración, por eso fue irreverente. No tuvo consideración a la presencia de Dios, a la santidad de Dios. Él había crecido, hermanos, con la arca de Dios ahí en medio de su sala. Y él lo vio como cualquier otro mueble que estaba ahí, como una mesa, como cualquier otra cosa. Y no le tuvo esa reverencia. A veces muchos creyentes que han crecido en la iglesia, desde niños han conocido la palabra, sabe que a veces no le tienen esa reverencia a la palabra de Dios. Llegan enchorados a la iglesia. Inclusive hay pastores que suben a un púlpito y predican en playera como si fueran un partido de fútbol. Se ha perdido esa reverencia a la santidad de Dios. Y se nos hace algo normal no venir a la iglesia, no leer nuestra Biblia, no orar. Se nos hace algo normal. A Usa se le decía algo normal, ahí estaba la presencia de Dios, qué bueno. Hermanos, tenemos que estar conscientes que cuando venimos aquí, venimos ante la presencia de Dios. Venimos a ofrecer sacrificios de alabanza, hermanos, a nuestro Dios, al Dios santo, aquel Dios que dice allá en Apocalipsis, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, aquel que los 24 ancianos dice que ponen sus coronas delante de Él y dice porque merece toda la honra, toda la gloria y el honor. A veces no dimensionamos, hermanos, quién es Dios. Es un Dios 3 veces santo. No puede existir la maldad, hermanos, delante de nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo está su vida delante de Él? Hermanos, tenemos que acercarnos a Dios de la manera correcta. No tenemos que tomar las cosas del Señor, hermanos, a la ligera. Yo he conocido hermanos que sirven, hermanos, en la iglesia, en diferentes ministerios, en la educación cristiana, enseñan a los niños de la palabra de Dios, hermanos, y los sábados andan en cuestiones de pecado. ¿Cómo va a ser de bendición eso, hermanos, esos ministerios? Cuando nos acercamos a Dios de la manera correcta, hermanos, realmente va a haber bendición. Regresamos a 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 al 15. 2 Samuel 6, del 11 al 15. Ya no se pudo transportar el arca, y dice la palabra, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Hermanos, hay bendición cuando nosotros tomamos conciencia de la importancia de la presencia de Dios. ¿Sabe cuántos años estuvo en la casa de Abinadab? Estuvo 20 años. Y la Biblia no menciona que la casa de Abinadab, donde vivía Usa, Eleazar y Ayo, fueran bendecidos en esos 20 años. Y sabe, hermanos, así hay cristianos que llevan mucho tiempo conociendo la palabra, pero no hay rastro de ellos, del gozo, de la presencia de Dios en sus vidas. Viven vidas amargadas, vidas renegando de Dios, vidas apartadas de Dios en el pecado, y no hay bendición en esas vidas. Solo son religiosos que van como cualquier persona, se persina y van y regresan iguales a su casa. 20 años
Y el arca de Dios, hermanos, estuvo en la casa de Abinadab y no hubo bendición. Y 3 meses que el arca estuvo en la casa de un hombre temeroso de Dios llamado Obed-Geteo, y dice que Dios bendijo su casa y todo lo que había ahí. Porque este hombre era un hombre temeroso de Dios. Cuando usted es un hombre y una mujer temerosa de Dios, que está consciente de quién está allí, que está consciente que el que está allí es un Dios santo, que usted tiene que vivir en obediencia a Él, hay bendición. Hay gran bendición. Y miren, en el 6:12 estamos leyendo, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Gedón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Hermanos, donde está la presencia de Dios en un hogar, en una familia, ahí hay bendición. Siempre y cuando usted sea consciente de esa presencia de Dios, de esa santidad de Dios, y viva en temor reverente a Él. Entonces David fue y llevó con alegría, dice, el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pero ahora lo llevó de la manera correcta. En otro pasaje en Crónicas dice que ahora sí llegó con los levitas, con los que tenían que haberlo hecho, y lo cargó al arca como debe haberlo hecho. Y dice en el 13, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordador. Así él le dio la honra y la gloria al Señor, lo reconoció al Señor. Y dice en el 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos, hay gozo, hay libertad cuando usted, hermano, obedece a Dios. Cuando usted hace las cosas a la manera de Dios y no a su manera. Cuando usted, hermano, está consciente de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, hay gozo. Dice David en el Salmo 51:8, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, si usted no ha experimentado el gozo de la presencia de Dios en su vida, es simplemente porque hay pecado. David, hermanos, en el Salmo 51 es una oración cuando él pecó. Él dice, hazme oír gozo y se recrearán estos huesos que has abatido. Hermanos, nuestra vida se seca cuando vivimos en pecado. No sentimos el gozo de la presencia de Dios. Nos volvemos simplemente religiosos, que hay que cumplir con un domingo, que hay que ir a este culto, que hay que hacer esto para cumplir los ritos únicamente. Pero no hay ese gozo de decir, hoy voy a ir a la casa de Dios. Hoy voy a tener un encuentro con mi Dios. Hoy me voy a arrodillar delante del Señor porque yo quiero experimentar su presencia en mi vida. Ese gozo, hermanos, es el que tenemos que tener. Y dice en el 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, dice, y no quites de mí tu santo espíritu. Y en el 12, Salmo 51:12 termina diciendo, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice la palabra en el Salmo 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, ¿qué hay en la presencia de Dios? Hay gozo. David se gozaba porque venía, hermanos, con el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Hermanos, hay hermanos que no tienen cara de gozo, ¿verdad? Tienen más cara de gozo un limón que ellos. Hermanos, tenemos que gozarnos. Somos salvos. El Señor nos ama. Su presencia está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dice el Espíritu de Dios es un espíritu de amor, gozo. Pero ¿sabe por qué se quita el gozo? Por el pecado. El pecado nos va a quitar el gozo. El pecado nos va a quitar la alegría. Pero hermanos, hay solución. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Y hermanos, cuando nosotros volvemos a restaurar nuestra comunión con Dios, ese gozo, hermanos, regresa a nuestra vida. ¿Ha perdido el gozo, hermanos? El diablo le ha quitado el gozo. No siente la presencia de Dios en su vida. Ha tomado las cosas de Dios a la ligera, como cualquier persona. Ir a la iglesia hasta allí es un fastidio. Hermanos, tenemos que entender quién es Dios.
y tenemos que ser reverentes ante su santidad. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a mi corazón, Señor, enseñándome que no podemos tocar las cosas santas y que no podemos, Señor, venir a ti a la ligera si antes no reconsiderar nuestra vida y cómo tú quieres que nos acerquemos a ti, Señor. No podemos seguir haciendo, Señor, lo mismo y pensar que tú vas a estar agradándote de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Y Padre, que me hagas cada día más consciente a qué Dios nos estamos acercando. Ese Dios que cuando hablaba en el monte Sinaí, todo el monte temblaba y la gente temblaba al verlo. Y decían, no queremos saber nada, ve tú, Moisés, habla con Dios, nosotros no podemos soportarlo. Ese monte que humeaba por la presencia de Dios. Señor, ayúdanos a ser conscientes que la presencia de Dios es una presencia santa y que nosotros, si queremos llegar ahí, tenemos que vivir vidas santas. La palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y Señor, te pedimos perdón, Padre, porque a veces no valoramos, no recapacitamos ante quién nos estamos acercando. Y somos atrevidos e irreverentes como Usa, tomando las cosas espirituales a la ligera, no dándole la importancia que se merece. Perdónanos, Señor. Yo quiero hacer una invitación, hermano, hermana. Si el Señor le ha hablado hoy a usted, tal vez su corazón se ha alejado de Dios, ha perdido ese gozo de la salvación, porque, sabe, lo podemos volver a recuperar a través de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Dice la palabra que a través de esa herida, nosotros ahora tenemos entrada al lugar santísimo. A través de la sangre de Cristo, usted y yo podemos llegar al Padre nuevamente, santificados por medio de esa sangre preciosa que derramó en la cruz. Pero el Señor quiere que usted realmente se arrepienta de todo corazón y le pida perdón a Él, porque Dios es un Dios santo y solo cubiertos con la sangre santa de Cristo podemos llegar a Él, no por nuestros esfuerzos, por nada más. Yo quiero hacer esta invitación. Si usted dice, hermanos, yo quiero que ore por mí, yo ya no he experimentado el gozo de mi vida, el gozo de la presencia de Dios, porque no he hecho las cosas a la manera de Dios, no he sido guiado por Él, he sido desobediente, pero yo quiero regresar a Él. ¿Habrá alguien, hermano? Yo quisiera orar por usted únicamente y solo Dios sabe su corazón. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Padre Celestial, pongo la vida, Señor, de mis hermanos. Padre, pon tu temor reverente, Señor, en nuestros corazones. Y, Señor, que podamos servirte con gozo, con alegría. Como dice la palabra, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, Señor, cuando entendemos delante de quién estamos y vivimos una vida agradable delante de ti. Bendice a mis hermanos, Señor, llénales de tu espíritu, Señor, ese espíritu precioso que dice la palabra, que es espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Padre, llénalo, Señor, con tu presencia en esta mañana. Y Padre, ayúdanos a vivir vidas santas, Señor, delante de ti, porque dice la palabra, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.